No sabemos, ¿está corriendo el tiempo? ¿No está corriendo el tiempo? ¿Sabe usted qué nos puede sacar de esa duda? Mire, decía Mario Benedetti que en derecho, cuando creíamos tener las respuestas, aparecen de repente nuevas preguntas. Y esto es lo que está sucediendo a lo largo de todo el proceso. La verdad que me sorprende el dominio que están adquiriendo los ciudadanos tan rápidamente de derecho constitucional, de derecho penal, porque francamente estoy viendo aquí un programa de carácter generalista, como tiene un dominio el presentador de todas las interrogantes, que en fin, la verdad que responder a todas ellas es imposible, porque es que además son tantas, porque es verdad que primero hay que saber, ha empezado el contador para el plazo de 60 días, el presidente del Parlamento ha desconvocado pero no ha suspendido, luego el plazo estamos en un interregno, de la misma manera, esto me recuerda, de la misma manera que hace 2 años el señor Rajoy, precisamente para evitar que comenzara el contador, había sido llamado por el jefe del Estado, pero no había aceptado ser candidato a la investidura, con lo cual evitaba que empezaran los 2 meses que establece la Constitución. Yo creo que aquí hay un supuesto similar. La cuestión está, pero es más compleja, porque además aquí hay un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional. Como ha dicho algún constitucionalista, digo constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, porque aquí todo tiene doble sentido, ¿no? Señalaba que es la admisión a trámite más larga de la historia universal del derecho, porque es verdad que el Tribunal Constitucional todavía no ha resuelto esa admisión a trámite, que supondría la suspensión automática del acuerdo de la Cámara, pero sí, en cambio, ha adoptado unas medidas cautelares que, por cierto, no las había pedido nadie y además va más allá de lo que pedía el propio recurso, lo cual es un poco sorprendente, ¿no? Si además añadimos que si está en suspenso esa... es que, claro, me parece ya entrar en tantos detalles, está en suspenso ese contador para el plazo de disolución y el plazo de 10 días de la admisión a trámite transcurre, si se inadmitiera esa admisión a trámite, te caerían las medidas cautelares, con lo cual el señor Puigdemont podría retornar a España y ser investido, o un acuerdo de la Cámara. En fin, todo es muy complejo y además encima, ayer la información que se suministraba desde fuentes cercanas al Supremo, no sé cómo habrá que entenderlo, ni quién es, la estuve leyendo esa información y creo que es un poco también sorprendente, porque en fin, eso de aventurar todo lo que puede hacer el instructor, pues creo que no responde a la realidad, ¿no? En fin, yo creo que estamos en un panorama muy complejo. Lo que sí está claro es las normas o las reglas que ha establecido el Tribunal Constitucional, y en el caso del señor Puigdemont, para ser investido presidente tendrá que pasar por el peaje del Tribunal Supremo, para que el señor Llarena le autorice a acudir al pleno de investidura. Otra de las cuestiones, yo creo que el señor Llarena tiene una facultad de autorizar o no autorizar. No es que el Constitucional le obliga a que lo autorice. Y visto las resoluciones precedentes, pues es probable que no lo autorice. Y comparo otras 2 situaciones. Hay un precedente sobre una persona presa preventiva en el año 87, un preso etarra, que acude al Parlamento Vasco para su propia investidura. En aquel supuesto no había ninguna posibilidad de que el candidato preso pudiera ser investido. Aquí hay una posibilidad real y cierta de que en el caso de que acudiera a España, es evidente que va a ingresar en prisión, porque eso fue, y el propio Llarena le autorizara a su investidura. Aquí, si acude a su investidura, creo que no hay duda de que el señor Puigdemont en ese caso sería investido, estando preso. La pregunta entonces sería evidente. ¿Una persona presa, aunque sea preventiva, puede ejercer el cargo de presidente de la Generalitat? Pues hombre, yo creo que no tenemos nadie el don de la ubicuidad. Creo que ni yo como juez podría estar en 2 sitios, o usted como presentador no creo que pudiera estar en un centro penitenciario y al mismo tiempo presentando un programa, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que decía, ahora todo el mundo sabe ya de derecho constitucional, de penal, de todo, es verdad. Bueno, de derecho danés también incluso, sí, y belga, o sea, ya no sí, ciertamente. Pero no tenemos idea de nada, es verdad.
Pero luego acudes muchas veces a expertos y es que tampoco hay solución, porque como decía ahora mismo Ignacio González Vega, o sea, son cuestiones tan complejas y además en escenarios que no se han dado nunca exactamente igual, que no hay una respuesta clara. Pero si no sabemos muy bien ni siquiera si los plazos han empezado a correr, al final la normalidad, que es de lo que se trata, ¿cuándo podría volver a las instituciones catalanas? Porque mientras estas instituciones siguen tuteladas en virtud de la aplicación del 155, estas instituciones siguen tuteladas por el Estado y al final lo que debería perseguir cualquiera desde todos los puntos de vista es la normalidad institucional, por lo menos en Cataluña. Claro, es una situación inédita la que estamos viviendo. Yo creo que si un escritor se pusiera, o un periodista, o un jurista se pusiera a hacer un relato de ficción, en ningún caso llegaría hasta estos extremos, ¿no? Es verdad que además yo creo que los propios actores tratan de buscar siempre el factor sorpresa. Hemos visto cómo el gobierno central interpone un recurso con carácter preventivo frente a una actuación que todavía no se había dado. Es también sorprendente la resolución del Tribunal Constitucional y después también, evidentemente, yo creo que hay un asesoramiento legal por parte del equipo de Puigdemont. Primero la elección de Bélgica como país de destino y después el acudir a otro país como era Dinamarca. Porque es evidente que la elección de Bélgica tenía unas consecuencias que se han visto que eran positivas para sus pretensiones. Y también entiendo cómo después el señor Llarena retira esa euroorden para evitar que sea de mejor condición que los que se quedaron presos. Porque, claro, si retorna a España sin ser acusado por un delito de rebelión o sedición, pues claro, tendría mejor condición. Eso sin perjuicio de que esas son las cosas que produce el derecho. Que una persona, en un momento cuando nosotros los jueces estamos persiguiendo un delito tan grave como es este de la rebelión y sabemos dónde está esa persona, evidentemente lo que hacemos es una orden de detención. Solo en los casos del ignorado paradero es cuando se libra una orden sin perjuicio de estar a la espera, pero aquí, sabiendo cómo una persona perseguida por la justicia española por delitos tan graves se sepa que está en una ciudad en la capital europea y que no sea perseguido por las autoridades españolas, la verdad que yo entiendo que la ciudadanía debe de quedar perpleja. Flipa, claro. Entonces, claro, cuando llegan los acusados y los que son perseguidos por la justicia en España, cualquier otro ciudadano pues dirá, pues me voy a ir a Bruselas, así quedo al amparo de la justicia española. Pero sobre todo, la verdad que está todo lleno de sorpresas. Como también es sorprendente que se suspenda el procés, pero que, y esto por los propios independentistas, y al mismo tiempo estén favoreciendo la continuación de la vigencia del artículo 155. En fin, es todo un resultado de paradojas que son... ¿Cuándo se llegará a la estabilidad? Pues no lo sé. La verdad que las declaraciones de ayer de Puigdemont, que después también convendría saber si eso es o no delito lo que ha hecho un medio informativo. Telecinco. Yo no lo quería citar, pero veo que se cita en la propia... Hombre, citamos cuando es fuente, porque no lo vamos a citar, ¿no? Sí, no, era porque era la competencia. Pero en fin, no pasa nada. Pero aquí en todo caso... No decimos una bebida refrescante, decimos Coca-Cola, aunque no paguen, porque todo el mundo ya sabe lo que es. En todo caso, eso es amiable. Pero yo creo que todavía es largo el proceso, porque además, en todo caso, hay una parte importante de la población catalana. Se ven los resultados que no es la mayoría, pero es casi la mitad, y evidentemente esas ansias y esas inquietudes que tiene esa parte de la población, pues no creo que se vayan a calmar diluir, ¿no? De un día para otro, ¿no? Yo querría preguntarle, dada la curiosidad, evidentemente, que existe por los temas jurídicos y que ahora se nos ha despertado a todos, dada la complejidad del proceso, que explicara a los ciudadanos por qué se va a inhabilitar al señor Puigdemont, que con esa inhabilitación como amenaza sobre su cabeza, resulta más complicado ver su estrategia de querer una repetición de elecciones, porque si se le inhabilita no podría ni siquiera ser candidato. Entonces, ¿cómo es el procesamiento y en qué punto, a partir de qué punto se le puede inhabilitar? Claro, vamos a ver. Otros temas sorprendentes siempre estamos hablando de la lentitud de la justicia.
en unos delitos tan graves como son estos, además complejos, vemos cómo se anuncia por fuentes cercanas al Tribunal Supremo cómo puede haber un procesamiento en marzo y el enjuiciamiento en octubre, cuando en realidad sabemos de la lentitud de la justicia y la padecemos tanto los que trabajamos como los justiciables en general. Bueno, aquí, por la información que se daba, que a mí me parece muy arriesgada, porque francamente una de las cuestiones discutibles es si estamos en presencia de un delito de rebelión o no. Claro. Yo creo que la querella que se construyó en su día por el Tribunal, por la Fiscalía General de Estado, el concepto de violencia, es que el delito de rebelión encaja inicialmente la conducta de los independentistas. Ciertamente buscan la segregación de una parte del territorio, o dicho de otra manera, la independencia de una comunidad autónoma en este caso. Pero claro, como presupuestos necesarios son el levantamiento colectivo y violento. Cuando uno está pensando en un levantamiento colectivo y violento, que además la violencia fue introducida en el año 95 en la reforma del Código Penal del 95, uno está pensando en un supuesto de levantamiento colectivo y violento en Lluís Companys en el año 1934. Y es verdad que este movimiento independentista se ha caracterizado siempre por su carácter pacífico. Prueba de ello es que hasta cuando el señor Puigdemont se marchó de España, ondeaba la bandera española en el Palau de la Generalitat, ¿no? Pero eso no sería un error del señor Puigdemont más que un cumplimiento estricto de la ley. ¿O sería que era tan precipitado que se le olvidó algunas cosas? No lo sé, pero que en todo caso yo creo que es difícil construir ese delito de rebelión. Ya veremos si efectivamente el señor Llarena hace ese auto de procesamiento e incluye el delito de rebelión. Porque si no incluye el delito de rebelión, y solo estamos hablando del delito de sedición, las previsiones que establece la ley de enjuiciamiento criminal no son las mismas. Porque claro, cuando dice que el auto de procesamiento contra personas que sean por delitos de terrorismo o rebelión y además estén presas preventivas, en ese caso quedará suspendido el ejercicio del cargo público o no podrán acceder a un cargo público. Pero claro, estamos haciendo muchas predicciones, probablemente en algunos casos respondan a los deseos de algunos, ¿no? Y francamente habrá que ver si eso es cierto. Y además hay otra de las cuestiones que creo que no es fácil de resolver, porque se dice en la información periodística que yo he visto, no cito el medio, claro que ha sido varios medios, pero en la información periodística se dice que, bueno, en el caso de Oriol Junqueras, Joaquín Forn y los Jordis, Sánchez y Cuixart, sobre todo Jordi y Sánchez, que son los diputados, pues esos están presos preventivos. Pero en el caso del señor Puigdemont habría que librar nuevamente una euroorden, cosa que no hay dificultad. Pero, al mismo tiempo, en esa euroorden habría que fundamentar muy detalladamente si hay un delito de rebelión. Esto evidentemente se ha visto antes como las autoridades judiciales belgas y además hay muchos recovecos, muchos recursos, incluso que pueden llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con lo cual yo no lo veo factible que sea para marzo. Y además quiero decir otra cosa. Porque no podría ser procesado en Bélgica. Claro que no. No, vale. O sea, tiene que estar aquí en España. Bueno, tiene que estar... en rebeldía, claro. Sí, podría ser juzgado en rebeldía. No. Además, bueno, la paradoja de que está en rebeldía es un delito de rebelión. Pero eso también es otra paradoja más. No, vamos a ver, si está en rebeldía, no se le puede juzgar. Quiero decir que, por ejemplo, para decirlo más claramente, en una banda organizada de delincuentes que dedican al robo de objetos, son 4 acusados. Si uno de ellos está en ignorado paradero y la pena que se pide es superior a 2 años, además, esa persona no puede ser juzgada, tiene que estar necesariamente presente en el acto del juicio. En el caso del señor Puigdemont, pues va a ser un caso de, pongámonos en el supuesto de que se enjuicie por un delito de rebelión, se daría la paradoja de que el cabecilla máximo de esa organización estaría en rebeldía. Con lo cual, sí sería posible el enjuiciamiento de los que están presentes, pero no de una persona que es imprescindible que esté presente en el acto del juicio. A mí lo que más me preocupa de toda esta situación es el deterioro en la imagen de la institución de la justicia en España, por tanto del Estado de Derecho. Pusimos mucho énfasis en que en el 6 y el 7 de septiembre los independentistas habían retorcido el reglamento del Parlamento para laminar de alguna manera a la oposición y sacar adelante sus iniciativas. Y luego hemos visto que el Tribunal Constitucional
también ha retorcido de alguna manera sus propias competencias, arrogándose algunas que desconocíamos, como el pedir medidas cautelares que ni siquiera se le había pedido que se pronunciara sobre eso. Tenía que decidir la admisión o no a trámite de la anulación del Pleno, que es lo que le había pedido el Gobierno. Hemos visto el propio juez Llarena haciendo un auto más político que judicial cuando se negaba a pedir a Dinamarca que detuviera a Puigdemont. Hemos visto que una información no desmentida que desde Moncloa se llamó a magistrados del Tribunal Constitucional para mostrarles la situación crítica en la que nos encontrábamos. Después de todo este proceso, ¿cómo va a quedar el Estado de Derecho? ¿Cómo van a quedar las instituciones de justicia? Porque nos estamos dejando muchos jirones por el camino, ¿no? Lo que pasa es que lo que me sorprende, y tratando de ser imparcial y, por supuesto, no tomando partido, en este caso, por el sector independentista, que obviamente sus objetivos son manifiestamente inconstitucionales, pero sí me llama la atención a lo largo de todo este proceso también el doble lenguaje. Por ejemplo, yo he estado en la televisión, en TV3, la televisión autonómica catalana, en un debate con el abogado del señor Puigdemont. Y ahí uno se percata de la doble terminología que existe. En unos casos se habla aquí de fugados, allí se habla de exiliados. Aquí se habla de presos comunes y allí se habla de presos políticos. Pero también pasa igual aquí, en Madrid, donde a veces se escuchan esa terminología. Cuando se atribuye a los independentistas las ilegalidades, en cambio, lo que hacen las instituciones del Estado son ingeniería jurídica, ¿no? Para decir, cuando son presiones al Poder Judicial o a la independencia de los magistrados del Constitucional, aquí se habla de consultas, porque creo que es inadmisible que el magistrado del Tribunal Constitucional, es verdad que el Tribunal Constitucional no está integrado en el Poder Judicial, pero el Tribunal Constitucional, sus magistrados tienen un estatuto de independencia. Y, hombre, que el Gobierno no desmienta esa información de consultar a los magistrados del Constitucional, aquí no estamos en una justicia negociada. Aquí los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que juzgar con arreglo a la Constitución, que son para ello el intérprete supremo de la Constitución. Y creo que son inaceptables también esas consultas que se evacúen al margen de que cada uno podrá dar la razón de Estado que considere oportuno. Creo que aquí el problema es eso. El problema es que se está viviendo de una manera muy... y es verdad que estamos en una crisis sin precedentes. Y cada una de las partes... Yo entiendo la respuesta del Estado, que sea, en fin, defender... Pero habría que ser especialmente escrupuloso precisamente por eso, ¿no? Bueno, tanto como escrupuloso yo creo que no. Yo creo que... Y usted, pongo en su boca, no en la mía, que ha dicho en resoluciones del juez del Tribunal Supremo de carácter político. Yo creo que hay cosas, por ejemplo, la de Llarena yo creo que era más política que jurídica. Sí, pero eso lo ha dicho usted, yo no lo he dicho. Digo, porque... Pero puede compartirlo. No, yo no me meta en conflictos. Yo lo único que digo es que a veces... Es sorprendente en cualquier caso decir que no quiero detener a Puigdemont porque él quiere que lo detenga. Eso es muy llamativo. Aparte de que yo no comparto ese planteamiento, porque si el señor Puigdemont hubiera querido ser detenido, lo tenía muy fácil. España se y presentaba en el aeropuerto del Prat o en Barajas y era detenido. Con lo cual yo creo que o buscaba algo más, ¿no? También. Y después, por ejemplo, otra de las cuestiones que se apuntaba en el auto del señor Llarena, hombre, pues el tema de la delegación del voto, ¿no? Yo creo que hay que respetar la separación de poderes, es recíproca entre todos los poderes. El poder ejecutivo y el legislativo no pueden interferir la actividad del judicial, pero también el judicial debe respetar la autonomía parlamentaria. Y acuerdos como la delegación del voto corresponden en exclusiva a la mesa de la Cámara. Y después también es verdad en la diferencia de trato, porque aquí si empezamos a hacer eso, al señor Junqueras se le habla de la delegación del voto, cuando además yo creo que si se le permite a... No sé si me estoy alargando. No. Si se le permite a una persona presa, porque lo permite la legislación, presentarse a candidato a las elecciones, bueno, pues una vez que es elegido diputado, en favor del derecho de sus representados, no solamente la delegación del voto satisface ese derecho de representación, sino también tendrá que participar en el debate y conformación de la voluntad de la Cámara. Pero es que después, si vamos a buscar paradojas, en el caso del señor Junqueras se admite la delegación del voto, pero en el caso del señor Puigdemont no se admite la delegación del voto, ni los que están fugados en Bruselas. En fin,
Son todo cosas que a veces resultan muy difíciles de comprender. Y yo entiendo que la ciudadanía está más guiada por prejuicios que por un razonamiento, porque el derecho no lo puede llegar a entender, como tampoco lo podemos llegar a entender el resto, los profesionales de la justicia. Es decir, que vemos que hay juicios que son diferentes a los juicios normales y corrientes, los que se ventilan en el día a día de los juzgados en España. En este caso en concreto son juicios muy mediáticos. Yo diría, las resoluciones son con trascendencia política, no resoluciones políticas, sino que tienen un impacto político indudable. Antes de esta... Ay, perdona. Una pregunta. ¿Quiere decir que todo este lío colosal, que diría Mariano Rajoy, en el que estamos metidos, mezcla de política, justicia y demás, e incluso entremezclado las instituciones, el origen lo tiene en la falta de decisión política para afrontar un problema que tenía que haber tenido una solución política y al que se ha judicializado como una vía de escape? Sí, nosotros desde Jueces para la Democracia hemos denunciado en los últimos tiempos dos fenómenos, que son la judicialización de la política y la politización de la justicia. Y en el caso de la judicialización de la política, desde un principio nosotros decíamos, esto es un problema de naturaleza política y que a la postre va a ser resuelto con una solución de carácter político. Que los tribunales de justicia han irrumpido en este tema, pues sí, es verdad que desde el momento en que en el 6 y 7 de septiembre el Parlamento de Cataluña aprueba unas leyes manifiestamente inconstitucionales. En el momento en que los grupos independentistas, con unas ambiciones y aspiraciones legítimas dentro de una democracia no militante como es la española, en la que se permiten ideas contrarias a la propia sistema democrático, pero claro, por las vías de la legalidad constitucional. A partir de ese momento irrumpe los tribunales de justicia y claro, una vez que la maquinaria de la justicia se pone en funcionamiento, ya no se puede parar. Muchos ciudadanos se creen que, por ejemplo, cuando son víctimas de una estafa, recuperan el dinero, son víctimas de una estafa, presentan denuncia y recuperan el dinero, piensan que se puede retirar la denuncia. Claro, o lo vemos también en casos de violencia sobre la mujer, donde a lo mejor un enfrentamiento entre unos amigos o pareja. Claro, pero es que, claro, aquí en España la justicia actúa de oficio y después ya no lo pueden parar las propias partes perjudicadas. Pues esto pasa en política igual. Una vez que entra en funcionamiento la maquinaria de justicia, además las respuestas de la justicia no son moco de pavo, quiero decir que es una respuesta como son prisiones, inhabilitaciones, como estamos viendo ahora. Yo quería preguntar, porque antes ha saltado el tema, pero se ha pasado así un poquito de puntillas por encima, bueno, pues la novedad, ¿no? Esa conversación entre Comín y Puigdemont por WhatsApp, que una cámara de Telecinco comentaba, Ferran, que que se sospechaba que Comín había sido advertido de que había cámaras que a lo mejor podían ver lo que estaba escribiendo y que aún así él siguió y decías un poco... Yo soy mal pensado, pero en tono de coña, ¿no? Pues a lo mejor o tenía mucha adicción al móvil o quizá pudiera ser una estrategia, pero más allá de eso, a mí como ciudadana sin idea de derecho me llama la atención, ¿no? Que dices, se está poniendo mucho énfasis siempre en que se han saltado la ley, en que están, bueno, pues cometiendo un delito por esta, y a mí me llama la atención que muchas veces, aunque esto es una cosa de un medio de comunicación, los independentistas, sí, hablo de los independentistas. Esa era la pregunta, esa es la pregunta. O sea, estamos haciendo siempre hincapié en todos los delitos, ya no sabemos si es rebelión, sedición, en fin, pero que hay un delito, o por lo menos hay una orden judicial que pretende aclarar si efectivamente hay delito o no, y de repente se usa una conversación privada que, sin tener mucha idea de derecho, a todas luces, bueno, pues parece que no debe salir en los medios, y además que no se está esclareciendo, nadie confiesa estar cometiendo un delito, simplemente da una idea de una sensación de los líderes del independentismo, bueno, pues sí, un tanto derrotista, ¿no? Que puede venir muy bien para el nivel mediático, pero desde luego no hay una prevalencia del derecho a la información porque se esté dando un... Entonces, yo pregunto, ¿eso es legal? Claro. Usted ya ha tomado partido por algo, sí, es sí, evidente. De todas maneras, vamos a ver. En primer lugar, como la regla de oro, y hemos visto en la historia reciente de España que a veces para combatir ilegalidades desde el propio poder se han perpetrado también ilegalidades. Y creo que la grandeza del derecho reside en que hay que dar una respuesta en derecho y ajustada al ordenamiento jurídico.
para combatir esas ilegalidades. No vengan de donde vengan. Efectivamente. Igual que tengo que decir que cualquier persona, cualquier ciudadano debe de recibir un trato acorde con el ordenamiento jurídico. Aunque sea el mayor asesino, evidentemente hay que respetar sus derechos de defensa, la presunción de inocencia, en fin, como puede ocurrir en este caso con algunos de los líderes independentistas que, al margen de las ilegalidades que hayan cometido, tienen sus derechos y desde el Estado se deben de respetar. Y para eso estamos los jueces. Estamos para dos funciones fundamentales: garantizar los derechos fundamentales, por una parte, de las personas, no solo de los ciudadanos, es decir, de los españoles y no españoles. Y la otra es controlar los abusos de poder, que también se están perpetrando, ¿no? Dicho esto, pues claro, en el tema pues hay un conflicto entre dos derechos. Por un lado, el derecho a la información y el derecho a la intimidad o a la privacidad. Usted ha tomado partido por el derecho a la privacidad. Yo, en este caso, también creo que la regulación del Código Penal debe de prevalecer esa privacidad. Porque para te pregunta, ¿cuándo prevalece el derecho a la información? ¿Cuándo debería? Bueno, cuando está en fuentes que son disponibles, pero en este caso en concreto es una conversación privada. Es verdad que sí, y el Tribunal Supremo ha dicho, pues hombre, si uno deja el teléfono en la mesa y se ve el mensaje y está a la vista, pues evidentemente ahí no prevalece el derecho a la intimidad. Pero si una persona está en una conversación privada con otra y con un teleobjetivo de gran precisión a una distancia, en fin, y encima ninguno de los comunicantes de la conversación ha sido el que ha transmitido esa información, creo que debe de respetarse el derecho a la intimidad, porque además si no se abre una gran brecha. A partir de ahora estamos totalmente desprotegidos. Es verdad que es una conversación entre Puigdemont, se puede decir, es que tiene un interés informativo muy relevante, pero claro, a partir de ahí nuestros derechos a la intimidad y a la privacidad yo creo que se verían. Y en derecho, insisto, hay interpretaciones del gusto más variado. Hay gente y hay juristas que entienden que que ha de prevalecer el derecho a la información. Yo creo que ha de prevalecer el derecho a la intimidad, en este caso en concreto. Pero yo preguntaba en este caso también un poco por aprender, ya que estamos aprendiendo un poco, porque si, por ejemplo, en esa conversación pues se asumiera la autoría de un delito, por ejemplo, o se confesara alguna cosa, pero aquí realmente no están dando... No, y si no, y póngase también otro caso, que estuvieran comentando cosas de su intimidad, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero aquí yo creo que el propio medio de comunicación ya ha dicho que es una conversación, o al menos lo que ellos han reflejado han sido cosas de interés informativo, ¿no?, para la ciudadanía. Pues no lo sé, yo insisto, yo creo que es importante también la defensa del derecho a la intimidad, que muchas veces... a veces parece ceder, y yo entiendo además que los medios de comunicación, que son el perro guardián de la democracia, pero tienen también que tener sus limitaciones. En fin, a veces yo entiendo cuál es la función de los medios de comunicación, pero pues también está, por ejemplo, el respeto de los